un dolor sordo, profundo, como si alguien hubiera usado mis huesos para tocar una campana que resonaba en cada célula de mi cuerpo. Ese fue mi primer pensamiento, no el segundo. El primero fue más básico, oscuridad, luego, el dolor, y después, un zumbido lejano que se fue transformando en pitidos mecánicos, en el roce de unas suelas contra un suelo de linóleo, en murmullos ahogados. Abrí los ojos. La luz, blanca y cruel, me atravesó el cráneo. Parpadeé, desorientada. Un techo blanco, inmaculado, un olor a antiséptico que se me clavaba en la garganta. Hospital. La palabra llegó a mi mente como un bloque de hielo. Giré la cabeza, un movimiento mínimo que desató una oleada de náuseas. Vi a mi madre. Mamá estaba sentada en una silla de plástico pegada a la cama, con la espalda rígida, las manos apretando el asa de un bolso que parecía a punto de romperse. Su rostro, siempre tan sereno, estaba pálido, con unas ojeras moradas que parecían hematomas. Sus ojos, fijos en mí, estaban inmensamente tristes, y con algo más, alarma, miedo. Mamá, intenté hablar, pero mi voz no era más que un susurro áspero, como papel de lija. La boca me sabía a cobre y a algo químico. Tragué saliva, con dificultad. ¿Dónde? Ella se inclinó hacia mí de inmediato, sus dedos fríos cerrándose sobre mi mano, la que no estaba conectada a un tubo. Su tacto fue firme, casi doloroso. Ana, cariño, estás en el hospital, todo va a estar bien. Sus palabras eran un mantra rápido, pero su mirada no se correspondía con ellas. Brillaba con una urgencia febril. El recuerdo me golpeó en fragmentos desordenados. La carretera de vuelta a Madrid, la lluvia fina arañando el parabrisas, la radio sonando bajito, la discusión tonta sobre qué película veríamos ese fin de semana, y luego, las luces, unas luces cegadoras, enormes, invadiendo nuestro carril, el grito de Alex, un tirón brutal del volante, el chirrido de los neumáticos, el crujido de metal, el cristal estallando en 1000 estrellas afiladas, y luego, la nada. Alex, la palabra me salió como un jadeo. ¿Dónde está Alex? Está. No pude terminar la pregunta. El terror me cerró la garganta, más eficaz que cualquier lesión. Al oír su nombre, los ojos de mi madre se ensancharon. No con dolor, sino con pánico, puro, incontestable pánico. Apretó mi mano con más fuerza, hasta hacerme daño, y se inclinó aún más, su rostro a solo centímetros del mío. Su voz bajó a un susurro tan áspero y urgente que apenas la reconocí. Ana, escúchame. Escúchame bien, no digas nada, no preguntes, cierra los ojos, ahora, hazlo como si aún estuvieras inconsciente, por favor, cariño, confía en mí, ciérralos. Su mirada era una súplica desesperada, una orden. No entendía nada. ¿Por qué no podía preguntar por mi marido? ¿Por qué tenía que fingir? Una confusión absoluta se mezcló con el dolor y el miedo, pero era mi madre. En sus ojos, bajo el pánico, vi la misma ferocidad protectora que había visto cuando era pequeña y me caía de la bici cuando suspendí aquel examen, cuando rompí con mi primer novio. Era la mirada de la loba, no del cordero asustado. Asentí, casi imperceptiblemente, un leve movimiento de párpados. Cerré los ojos. La oscuridad fue diferente esta vez, consciente, aguda. Todos mis sentidos, antes nublados, se dispararon a un estado de alerta enfermiza. Oía cada pitido del monitor, cada respiración entrecortada de mi madre, el roce de su ropa cuando se enderezó en la silla. Noté su mano retirándose de la mía, lentamente, como si rompiera un contacto eléctrico. Fue entonces cuando oí la puerta. Se abrió con un suave crujido, no con el brusco empujón de una enfermera apurada, sino con la contención calculada de quien entra en un espacio que no le pertenece. Pasos, 2 pares, tacones firmes, seguros, golpeando el suelo con una cadencia que reconocí de inmediato, y que hizo que mi estómago, ya revuelto, se contrajera hasta hacerse un nudo. Zapatos de hombre, de suela fina, arrastrando ligeramente, Carmen y Roberto, los padres de Alejandro, mis suegros. Un frío que nada tenía que ver con la fiebre o el shock se extendió desde mi núcleo hacia los dedos de los pies y las manos. Comprendí, de forma instintiva y visceral, por qué mi madre me había dado esa orden. Algo iba muy mal, algo que no tenía que ver solo con el accidente. Señora López, la voz de Carmen, como siempre, era un filo envuelto en seda, educada, impecable, y tan fría como el acero de un quirófano. No había en ella ni rastro de la desesperación que debía atenazar a unos suegros cuya nuera yacía en una cama de hospital y cuyo hijo. ¿Dónde estaba su hijo? Carmen, Roberto. La voz de mi madre sonó ronca,
pero sorprendentemente firme. No se levantó. Sentí, más que vi, cómo se colocaba como una barrera entre la cama y ellos. No es el momento más adecuado. Ana necesita descanso. Todos necesitamos descanso. Sofía. Era Roberto quien hablaba ahora. Su tono era el del director de una reunión de junta, evaluando un problema logístico. Pero hay asuntos que no pueden esperar. La situación es complicada. Alejandro, preguntó mi madre, y noté cómo contenía la furia en esas dos palabras. ¿Cómo está mi yerno? Un silencio breve, cargado. Lo imaginé, a Roberto ajustándose los puños de la camisa, a Carmen mirándome a mí, tendida e inmóvil, con sus ojos de halcón evaluando mi estado real. Sigue en la UCI, dijo Carmen al fin. Su voz era un informe clínico, traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples fracturas. Estable, pero crítico. Los médicos son cautelosamente optimistas. No había un ápice de emoción en esa frase, ni alivio, ni terror. Era un parte meteorológico. Dios mío, murmuró mi madre, y esta vez el temblor en su voz era real, por Alejandro, por mí, por esta pesadilla. Efectivamente, continuó Roberto, como si no la hubiera oído, pero, como decimos, la situación es complicada, y requiere actuar con cabeza fría. Los gastos, Sofía, van a ser astronómicos. La UCI, las intervenciones, la rehabilitación. Alejandro tenía un buen seguro médico, por supuesto, pero hay límites, y hay otros asuntos. ¿Qué otros asuntos? La voz de mi madre se volvió cortante. Fue Carmen quien respondió. Sus tacones se acercaron un par de pasos más a la cama. Sentí su sombra sobre mis párpados cerrados. Los documentos. Sofía, es imprescindible. El poder notarial que Ana le otorgó a Alejandro el año pasado. ¿Lo recuerda? Aquel para gestionar sus bienes en común durante la reforma del ático. Necesitamos localizarlo. Urgentemente. El poder notarial. Las palabras resonaron en mi cabeza vacía. Lo recordaba. No había sido para la reforma del ático. Había sido, por si acaso. Alex lo había planteado como un gesto de amor, de unidad total. Somos un equipo. Ana, si a mí me pasa algo, quiero que tú puedas manejar todo sin problemas. Y si te pasa a ti, Dios no lo quiera. Quiero poder ocuparme de todo, sin que estos buitres notarios y bancarios te acosen. Es por protección, por nosotros. Me lo había vendido como un escudo romántico, y yo, tonta, crédula, enamorada, lo firmé. Un poder amplio, general, para gestionar cuentas, inversiones, propiedades, para actuar como si fuera yo. ¿Para qué?, preguntó mi madre, y yo escuché la misma sospecha helada que empezaba a formarse en mi mente. Para acceder a las cuentas conjuntas, dijo Roberto, impaciente. Hay que pagar facturas, la hipoteca del piso, tus gastos aquí, Ana, y hay que valorar los activos. Hay que ser prácticos. ¿Prácticos? Mi madre espetó la palabra como si fuera veneno. Mi hija está luchando por su vida. Alejandro puede estar luchando por la suya. ¿Y ustedes hablan de ser prácticos con las cuentas? Precisamente porque están luchando. La voz de Carmen perdió por un instante su pulida frialdad, dejando traslucir una ira estridente. ¿O crees que el mundo se detiene porque dos personas tengan mala suerte en la carretera? Hay que mover ficha, Sofía. Y con el poder notarial, Alejandro puede hacerlo. Puede asegurar la liquidez. Puede reorganizar. Puede proteger lo que es de ambos. Oh, intervino Roberto, con una calma aún más aterradora. Sí, Dios no lo quiera. La situación de Ana se complicara. Las cosas, en cierto modo, se simplificarían. Su seguro de vida, Sofía, el que suscribieron como matrimonio, nombra a Alejandro beneficiario principal. Es una cantidad importante, suficiente para cubrir todos los gastos médicos de él, y para reordenar su futuro. Es lo sensato, lo práctico. El aire fue expulsado de mis pulmones. No me moví, no abrí los ojos, pero fue como si el lecho del hospital se abriera bajo mí y cayera en un vacío silencioso y gélido. Si la situación de Ana se complicara, el seguro de vida, beneficiario principal, práctico, las palabras de Roberto, secas, impersonales, se clavaron en mi mente como cuchillos de hielo. No eran palabras de preocupación, eran palabras de contabilidad, de valoración de activos, de liquidación. Y entonces, Carmen, su voz, recuperando su control de hielo, más baja, como si compartiera un secreto sórdido. Mira, Sofía, no nos gusta más que a ti, pero hay que mirar la realidad a la cara. Alejandro está muy grave, Ana, está muy grave. Esperamos, rezamos, que ambos se recuperen, pero hay que prepararse para todos los escenarios.
Ese poder y ese seguro son herramientas para proteger a los que quedan, para que Alejandro, si sale de esta, no se encuentre con la ruina, o para que, si es él quien, bueno, para que Ana, si es ella la que sobrevive, tenga un colchón, aunque, sinceramente, con las secuelas que puede tener, dejó la frase en el aire, envenenada. Mi madre no dijo nada, la sentía temblar, de rabia, de horror. Roberto tomó el relevo. Además, está el estudio de Ana, esa, empresa de diseño, tiene contratos pendientes, ¿no? Clientas. Si ella no puede trabajar, habrá incumplimientos, demandas potenciales. Alguien tiene que hacerse cargo, comunicarse con los clientes, minimizar daños. Con el poder notarial, Alejandro podría actuar como su representante. Podría, quizás, incluso vender el negocio como un activo, si fuera necesario, para generar liquidez. Es por el bien de todos. Ya no era el frío, era el fuego, un fuego lento, negro, que empezó a arder en mi estómago y a subir por mi garganta, amenazando con ahogarme. No solo hablaban de mi posible muerte como de un inconveniente financiero, hablaban de desmantelar mi vida, mi trabajo, el estudio que había construido a base de noches en vela, de esfuerzo, de sueños, mi independencia. Lo querían empaquetar, vender, liquidar, y usaban las herramientas que yo les había dado, que yo había firmado creyendo en el amor de mi marido, para hacerlo. Salgan. La voz de mi madre era un hilo tenso, a punto de romperse. Salgan de esta habitación, ahora. Sofía, sé razonable, empezó Carmen. Fuera, y estalló mi madre. El grito, contenido, desgarrado, resonó en la habitación blanca. Fuera de aquí, no se acerquen a mi hija. Largo. Hubo un murmullo de protesta de Roberto, un chasquido de lengua de desaprobación de Carmen. Los tacones se alejaron, los pasos de él tras ellos. La puerta se abrió y se cerró con un golpe seco. El silencio que dejaron atrás era más ensordecedor que cualquier grita. Permanecí con los ojos cerrados, pero las lágrimas, calientes y traicioneras, empezaron a filtrarse por mis pestañas, a rodar por mis sienes, a empapar la almohada. Un temblor incontrolable se apoderó de mí. Ya no era por el dolor, era por la traición, por la vileza, por la absoluta, abismal estupidez que había sido la mía. Sentí la mano de mi madre, suave esta vez, en mi mejilla, enjugando las lágrimas. Su propio rostro estaba húmedo cuando apoyó la frente contra la mía. Su respiración era un sollozo contenido. Lo siento, cariño, susurró, su voz hecha trizas. Lo siento mucho, tenías que oírlo de sus propias bocas. Porque si te lo hubiera contado yo, no me habrías creído, o no habrías querido creerlo. Aspiré profundamente, un sonido tembloroso y húmedo. Abrí los ojos, los míos se encontraron con los suyos, rojos, llenos de un dolor infinito, pero también de una determinación feroz. ¿Dónde está, Alex?, pregunté, cada palabra un cuchillo en mi garganta. Ella negó con la cabeza, lentamente, en la UCI, es verdad, su estado es grave, pero, Ana, lo que han dicho, el seguro, el poder, es verdad. ¿Firmaste esas cosas? Una oleada de vergüenza, aún más amarga que el dolor, me inundó. Asentí, casi imperceptiblemente. Sí, él dijo, que era por nosotros, por protección. El rostro de mi madre se endureció. Protección. Sí, la palabra sonó como un escupitajo. ¿Y el seguro de vida? ¿Tú lo contrataste? No, él lo gestionó. Dijo que era un trámite, que todas las parejas lo hacían, que era una prueba de amor, de que nos cuidábamos el uno al otro, más allá de, no pude continuar, más allá de la muerte. Las palabras de Roberto resonaban. Si la situación de Ana se complicara, Dios mío, Ana, mi madre cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, solo había hierro en ellos. Escúchame, y escúchame bien, no puedes quedarte aquí, no puedes estar a su merced. No sé qué juego están jugando, si Alejandro está en esto o si es solo esa arpía de su madre y ese buitre de su padre, pero lo que acabo de oír, eso no es preocupación familiar. Ana, eso es algo retorcido, algo malo. Lo sabía, en cada fibra de mi ser, lo sabía. El miedo inicial se estaba transformando, solidificándose, se estaba convirtiendo en algo duro, pesado y afilado, en rabia, en determinación. ¿Qué hago?, susurré. Mi voz sonaba extraña, ya no asustada, vacía, lista para ser llenada. Mi madre se enderezó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Su mirada escudriñó la habitación, como si buscara micrófonos ocultos. Luego se inclinó de nuevo,
Ahora, tú sigues estando muy débil, confusa, con dolor, ¿entiendes? Para las enfermeras, para los médicos, para cualquiera que entre, tú no estás lúcida, deliras, duermes, te duele todo, no puedes firmar nada, no puedes decidir nada, sus palabras serán rápidas, claras, un plan tomando forma, yo me ocuparé de que no te molesten, de que solo entren los médicos estrictamente necesarios, tú guardas fuerzas, te concentras en sanar, en escuchar, y en pensar. ¿Pensar en qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿En qué vas a hacer? Porque cuando salgas de aquí, cariño, la guerra va a empezar, y necesitarás tener muy claro quiénes son tus enemigos, y cuál es tu objetivo. Hizo una pausa, y añadió, con una suavidad aterradora, y necesitarás a alguien que pelee con las armas que ellos entienden. Un nombre surgió en mi mente antes de que ella lo dijera. Marcos, mi amigo de la facultad, el mejor estudiante de derecho que jamás había conocido, el que montó su propio bufete especializado en divorcios contenciosos y derecho de familia, el que siempre había mirado a Alejandro con una leve, casi imperceptible, suspicacia. Marcos, dije, y el nombre en mis labios sonó como la primera palabra de un conjuro. Mi madre asintió, lentamente. Una chispa de algo parecido a la esperanza encendió su mirada. Sí, Marcos, yo lo llamaré, discretamente, le contaré lo justo, para que empiece a moverse, para que busque agujeros en ese poder notarial, en ese seguro, en todo. Me apretó la mano. Pero tú, Ana, tienes que ser fuerte, más fuerte de lo que nunca has sido. Tienes que dejar de ser la Ana que firmó esos papeles. ¿Me entiendes? La miré, a mi madre, que había visto a través de la fachada de perfección de los Ruiz Valdés desde el primer día, y a la que yo, ciega de amor, había reprochado su prejuicio de clase, que había estado ahí, callada, esperando, protegiéndome incluso de mi propia estupidez hasta el momento exacto en que necesité ver el abismo con mis propios ojos. Aspiré, el aire del hospital ya no olía solo a desinfectante, olía a traición, a codicia, a una batalla que no había buscado, pero que, ahora, iba a librar hasta el final. Lo entiendo, mamá, dije, y mi voz ya no temblaba, sonaba plana, fría, como el acero. Perfectamente, cerré los ojos de nuevo, pero no para fingir, no para esconderme, fue para planear. La luz de la lámpara de la mesilla de noche era tenue, pero a mis ojos, acostumbrados ya a la penumbra controlada de mi nueva habitación en la clínica privada, me parecía un foco. No era el brillo gélido y anónimo del hospital público, sino algo más cálido, discreto, y sobre todo, aislado. Las paredes eran de un color beige suave, no blanco quirúrgico. El único pitido era el de mi propio monitor, silenciado al mínimo, un lujo necesario, había dicho Marcos. Un búnker, pensaba yo. Pasaron 48 horas desde la revelación en la habitación del hospital, 48 horas en las que la pesadilla del accidente se había transformado en otra, más lenta, más insidiosa y 1000 veces más dolorosa. El dolor físico era una presencia constante, un recordatorio sordo de los hierros retorcidos y el cristal estallado, pero el otro dolor, el de la traición, era un animal vivo que me roía las entrañas. No podía quedarme quieta, no podía solo descansar y recuperarme, como me aconsejaba el amable médico de la clínica, no mientras ellos, los Ruiz Valdés, estaban ahí fuera, trazando sus planes, contando mi seguro de vida como quien cuenta los garbanzos de una fabada. Mi madre era mi centinela. Sofía se había instalado en un incómodo sillón junto a la ventana, convertida en un muro de contención contra cualquier intruso. Había desviado a las enfermeras demasiado curiosas. Había respondido con evasivas a los médicos sobre mi estado mental, muy afectada. Doctor, muy confusa. El trauma, ya sabe, y había mantenido el teléfono de mi habitación desconectado, solo el móvil de ella, un viejo modelo que apenas sabía usar. Era nuestro vínculo con el mundo exterior, y con una sola persona. La puerta de la habitación se abrió sin llamar, con un golpe seco y familiar. Marcos asomó la cabeza, sus gafas de pasta reflejando la luz tenue. Llevaba una carpeta de cartón marrón bajo el brazo y una expresión que no era la de un amigo que viene a dar el pésame, era la de un halcón que ha divisado la presa. Vaya pinta, López, dijo, cerrando la puerta a sus espaldas con un clic definitivo. Se acercó a la cama y me estudió un momento, su mirada profesional escudriñando vendas, suero, y la palidez de mi rostro. Luego, un asomo de algo más cálido asomó en sus ojos. Aunque viendo a los otros, deberías considerarte la afortunada de la colisión, Marcos.
murmuré, y noté como un nudo de tensión en mi pecho se aflojaba ligeramente. Él no era consuelo, era munición, justo lo que necesitaba. Sofía se levantó y le dio un rápido abrazo. Gracias por venir, cielo. Sin problemas, como un fantasma, aseguró Marcos, dejando la carpeta sobre la cama, a mi lado. Se sentó en el borde, ignorando el protocolo. La clínica es discreta, y el nombre bajo el que está ingresada, señora Martín, no dirá nada a nadie. Aún así, he dado un rodeo. Miró directamente a mis ojos. Ana, necesito que me des autorización formal, por escrito, ahora mismo, para todo. No podemos perder un minuto más. ¿Qué has encontrado?, pregunté, sin rodeos. Mi voz sonaba ronca, pero firme. Marcos abrió la carpeta. No había muchas hojas, pero cada una parecía pesar 1 tonelada. Primero, lo urgente. He presentado ya una solicitud de medidas cautelares ante el juzgado de primera instancia, basándome en riesgo de indefensión y presunción de enajenación fraudulenta de bienes gananciales. Hablaba rápido, con la precisión de un cirujano. He solicitado, y espero obtener en cuestión de horas, la suspensión cautelar de ese poder notarial amplio que le otorgaste a tu adorable esposo. Es una barbaridad. Ana, ¿en qué estabas pensando? En el amor, Marcos, dije, y el sabor de las palabras era a él. Pensaba que era amor. Él hizo una mueca, entre compasiva y exasperada. Bueno, el amor te ha puesto en la UCI financiera. Segundo, la cuenta conjunta, la de la Caixa. Sacó un extracto, hace 3 semanas, una transferencia de 50.000 euros a una cuenta a nombre de Ruiz Valdés Construcciones, SL Concepto, aportación capital provisional, firma autorizada, Alejandro Ruiz Valdés, en virtud de poder notarial, 50.000 euros. Nuestros ahorros, el fondo para la reforma de la terraza que tanto ansiaba, el colchón para emergencias. Mi estómago se retorció. No autorizó eso, susurré, nunca hablamos de eso. Con el poder que le diste, no necesitaba tu autorización para nada, cielo, dijo Marcos, con dureza. Podía vaciarte la cuenta, hipotecar el piso y vender tu colección de zapatos en Wallapop si le venía en gana. Y parece que empezó por lo primero. Pasó otra hoja. Luego, hay movimientos menores, pero regulares. Los últimos 6 meses, de cientos, a veces un par de miles, siempre en efectivo, o transferencias a una cuenta personal. Hizo una pausa dramática, mirándome por encima de las gafas. ¿El nombre Claudia Ponce te dice algo? El aire escapó de mis pulmones. Claudia, la nueva becaria de su empresa, joven, ambiciosa, con una risa demasiado alta y una manera de mirar a Alejandro que siempre había achacado a mi paranoia. Su becaria, dije, la boca seca. Exacto, becaria. Y al parecer, mantenida. Las transferencias coinciden con fechas señaladas. San Valentín, su cumpleaños, y con compras en el Corte Inglés y varias joyerías de la calle Serrano. Pendientes, anillos, nada barato. Su voz era neutral, pero sus ojos ardían de indignación. Y aquí viene la guinda. Sacó otra hoja. Un informe más denso. La noche antes del accidente. Registro de una suite en el Hotel Único Madrid, pagada con la tarjeta Black de Ruiz Valdés Construcciones, la que usa Alejandro para gastos de empresa. 2 personas registradas, Alejandro Ruiz Valdés y Claudia Ponce. Salida a las 7:15 de la mañana. El accidente fue a las 9:47, en la M40, viniendo de la urbanización donde, por cierto, no vive ningún cliente ni hay ninguna obra de la empresa. Un silencio espeso, cargado de bilis, llenó la habitación. Lo veía todo. La noche de reunión de trabajo inaplazable. Su llegada a casa, de madrugada, oliendo a perfume barato que dijo era el ambientador del despacho. Su cansancio, no el cansancio del trabajo, el otro. Tengo más, continuó Marcos, implacable. Grabaciones. He contactado con un profesional, legalmente, dentro de un margen gris, pero defendible dado el contexto de fraude conyugal y sospecha de delito. Logró acceder al buzón de voz de Alejandro. Había mensajes borrados, pero se recuperaron algunos. Sacó un pequeño reproductor digital. ¿Estás segura? Asentí. No podía hablar. Pulsó un botón. La voz de Alejandro llenó la habitación. No era la voz tierna y convincente que conocía. Era otra, engreída, burlona, un poco pastosa, como si hubiera bebido. Era una conversación con un amigo, creo que con Jorge, su compañero de golf. Y la tengo pillada por todos lados, tío. La firma de la hipoteca conjunta, el poder notarial, un chollo.
me da acceso a todo, hasta el seguro de vida. Joder, mi madre lo planeó todo. Es una maestra, dice que hay que cubrirse las espaldas, que nunca se sabe. Ana es buena chica, pero es de otra pasta, ¿sabes? Se emociona con sus dibujitos y sus telas. No tiene ni idea de negocios. Si pasa algo, Dios no lo quiera, todo queda atado y bien atado. Para la familia, una risotada. La de Jorge, al otro lado, y luego está la Claudia, ¿no? Esa sí que es un volcán. Exigente, eso sí, la puta sortija que me ha pedido, pero bueno, se merece un capricho. Lleva siendo discreta, más o menos. Mi mujer ni se entera. Está toda metida en su próximo proyecto. Yo, mientras, cubierto por todos los frentes. La vieja escuela, con la firma de la esposa, y la nueva sangre, con la calentura de la becaria. No se puede tener todo, ¿verdad? Otra risa. Más grabación. Sobre el hándicap de golf. Marcos detuvo la reproducción. El sonido que salió de mi garganta no fue un sollozo, fue algo seco, áspero, como el crujido de hielo. No había lágrimas. Se habían congelado. Lo que ardía ahora era otra cosa. Una rabia absoluta, pura, cristalina, no solo por la infidelidad, por el desprecio, de otra pasta, sus dibujitos, la vieja escuela con la firma de la esposa. Y su madre lo planeó todo, el seguro, logré decir, es como dijeron. Marcos asintió, grave, sí, es una póliza de vida mixta, a tu nombre, pero con Alejandro como beneficiario único e irrevocable. Las primeras las pagaste tú, de la cuenta conjunta, por supuesto, es una cantidad sustancial, suficiente, como dijo el muy encantador Roberto, para cubrir muchos gastos, o para dar un buen colchón a un hijo viudo, y a su nueva novia. Sofía dejó escapar un jadeo ahogado, llevándose la mano a la boca. Sus ojos, fijos en mí, estaban llenos de un dolor infinito. ¿Qué hago, Marcos? Mi voz sonaba ajena, fría, plana, la voz de otra. Él cerró la carpeta y se ajustó las gafas. Su expresión era la de un general antes de la batalla. Primero, consolidar las medidas cautelares. El juez, con esto, no tendrá duda. Segundo, demanda de divorcio, por culpa, adulterio, abuso de confianza, simulación, enajenación fraudulenta. Vamos a por todo. Tercero, denuncia por apropiación indebida de esos 50.000 euros, y por la posible malversación de fondos de la tarjeta de empresa para sus escapadas. Y cuarto, añadió, y una sonrisa fría asomó a sus labios, vamos a dejarles muy claro que el juego se acabó, en ese preciso momento, como si lo hubieran convocado con un conjuro. Se oyó un alboroto fuera de la habitación, la voz estridente, furiosa, de Carmen, tratando de sobreponerse a los tonos más bajos pero firmes de una enfermera. Déjeme pasar, soy su suegra, tengo derecho a verla, esa mujer está confundiendo a mi pobre hijo, que está luchando por su vida. Marcos y yo intercambiamos una mirada. ¿Lista?, me preguntó, en voz baja. Me incorporé un poco más en la cama. Con ayuda de Sofía, me pasé la mano por el pelo, corto y enmarañado. No importaba, que me viera débil, que me viera rota, hasta donde ella necesitara ver. Que entre, dije. La puerta se abrió de golpe. Carmen irrumpió como un temporal, vestida de lino claro y rabia contenida. Su rostro, normalmente impecable, estaba tenso, con 2 manchas de color en los pómulos. Detrás, más comedido pero con el ceño fruncido, venía Roberto. La enfermera los seguía, protestando. Señora Ruiz, por favor, la paciente necesita reposo. Lo que mi nuera necesita es la familia a su lado, no extraños, espetó Carmen, clavando sus ojos en Marcos como si fuera una cucaracha. Luego, su mirada se posó en mí, y cambió. Al instante, la furia se derritió, transformándose en una máscara de preocupación edulcorada y mohína. Se acercó a la cama, ignorando a Marcos por completo. Ana, cariñito, ¿cómo estás? Nos han dicho que te han traído aquí, que estabas peor. Pobrecita, nos has dado un susto de muerte. Intentó tomar mi mano, pero yo la retiré, lentamente, y la dejé sobre la colcha, junto a la carpeta marrón. Carmen, Roberto, dije, no sonreí, ni siquiera parpadeé. Ella notó el cambio, su máscara se resquebrajó 1 milímetro. Hemos venido en cuanto nos hemos enterado. Este cambio, este secretismo, no ayuda a nadie. Ana, Alejandro está destrozado, en la UCI, preguntando por ti, y nosotros sin poder darle noticias. ¿Qué noticias quiere?, pregunté.
con voz queda, que ya he firmado la renuncia a mi seguro de vida para que pueda cubrir sus gastos. El silencio fue absoluto. Carmen palideció. Roberto dio un paso al frente, su rostro de empresario endureciéndose. Ana, no sé qué te han contado, o en qué estado de confusión estás por la medicación, comenzó, con su tono paternalista y condescendiente. Mi estado es de una claridad pasmosa. Roberto, lo interrumpí, miré a Carmen, o debería decir, suegra, por primera vez, veo las cosas con claridad. Carmen recuperó la compostura, su sonrisa fue un gesto tenso. Cariño, estás alterada. Lo entiendo. El accidente, el shock, decís cosas que no pensáis. Esas tonterías del otro día, en el hospital, eran el pánico hablando. Todos queremos lo mejor para ti y para Alejandro. ¿Lo mejor? Repetí la palabra, saboreando su hipocresía. Luego, giré la cabeza ligeramente hacia Marcos. Marcos, ¿tienes esos papeles? Marcos, que había permanecido en silencio, observando como un halcón, asintió, con un gesto teatral. Abrió la carpeta y extrajo la primera hoja, la copia de la transferencia de 50.000 euros. La extendió sobre la colcha, frente a Carmen. Esto es lo mejor para mí, Carmen, vaciar nuestra cuenta conjunta para la empresa familiar. Sin consultarme, Carmen apenas le echó un vistazo. Eso era un préstamo. Ana, provisional, para un pago a proveedores urgente. Alejandro iba a hablarte de ello. Somos familia, nos ayudamos. ¿Y esto? Marcos colocó otra hoja, los extractos de las compras en joyerías, las transferencias a Claudia Ponce. La respiración de Carmen se aceleró. Roberto se acercó más, sus ojos escudriñando los papeles. ¿Qué es este circo? ¿Qué significa esto? Gruñó. Significa, dijo Marcos, hablando por primera vez, con una voz clara, educada y letal, que su hijo, mi cliente, y mi amiga, ha estado utilizando los fondos gananciales del matrimonio para mantener a su amante, la señorita Claudia Ponce, cuya relación, documentada también en reservas de hotel como esta, añadió, colocando el informe del hotel único justo debajo de la nariz de Roberto, constituye adulterio flagrante y malversación de fondos, además de un fraude afectivo de manual. Carmen dio un paso atrás, como si los papeles estuvieran en llamas. Mentiras, calumnias. ¿Cómo se atreve a traer aquí estas patrañas para confundir a una enferma? Ana, no les creas. Es una trampa. Quieren enfrentarnos. Quieren destruir nuestra familia. Mi familia, dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Está aquí, mi madre, y mi abogado. Miré a Roberto, cuyos ojos, fríos y calculadores, iban de los papeles a mí, a Marcos, evaluando daños. Ustedes dejaron muy claro en el hospital lo que son para mí, un activo, o un pasivo, dependiendo de si salgo de esta o no. Eso fue, sacado de contexto, farfulló Roberto, pero su voz había perdido su tono seguro. Estaba analizando, como siempre, el coste-beneficio, y lo que veía en esos papeles eran costes muy altos. No dije, fue perfectamente claro, y me ha abierto los ojos. Tomé aire, sintiendo el dolor de las costillas, pero usándolo como combustible. No quiero volver a verlos. No quiero que se acerquen a mí. No quiero que intenten contactar con mi estudio, con mis clientes, con nadie de mi vida. No puedes aislarte así. Ana, somos tu familia, empezó Carmen, recuperando su papel de víctima ofendida. A partir de este momento, continué, ignorándola por completo, toda comunicación será a través de mi abogado, el señor Marcos Vidal. Indiqué con la cabeza hacia él. Él les ha hecho llegar, o les hará llegar en las próximas horas, la demanda de divorcio, así como la notificación de las medidas cautelares que prohíben a Alejandro acercarse a mí o disponer de ningún bien común, y la denuncia por la apropiación indebida de esos 50.000 euros. Carmen parecía a punto de sufrir un colapso. Es una locura, Alejandro está en la UCI, ¿cómo se te ocurre? Fue entonces cuando Marcos sacó su arma final, el pequeño reproductor digital, lo puso sobre la carpeta, a la vista de todos, y pulsó play. La voz de Alejandro, engreída, burlona, llenó de nuevo la habitación. La tengo pillada por todos lados. Tío, el poder notarial, un chollo, mi madre lo planeó todo, el seguro de vida. Ana es buena chica, pero es de otra pasta. El efecto fue físico. Carmen palideció hasta volverse cenicienta. Una mano se levantó hacia su garganta, como si le faltara el aire. Roberto se quedó inmóvil, petrificado, mirando el aparato como si fuera una serpiente. La máscara se les había caído de golpe, mostrando el pánico, la rabia y la vergüenza desnudos.
La grabación terminó. El silencio que siguió era denso, violento. Esa grabación es ilegal, consiguió balbucear Roberto, pero su voz carecía de toda fuerza. Discutible, replicó Marcos con suavidad. Y en cualquier caso, el juez la escuchará, junto con todo lo demás. Se levantó. Era más bajo que Roberto, pero en ese momento parecía inmensamente más alto. Les sugiero que se vayan, y que contacten con su abogado, porque les aseguro que el mío y yo vamos a tener una conversación muy larga. Carmen intentó una última arremetida. Se dirigió a mí, sus ojos inyectados en sangre. Eres una desagradecida, mi hijo te dio todo, te sacó de tu mediocridad, y así lo pagas, cuando se entere. Esto lo rematará. Algo en mí se quebró, o más bien, se solidificó para siempre. Ya no había dolor, solo un desprecio infinito. Cuando se entere, repetí, cada palabra como un clavo. Dile que el infierno acaba de empezar. Para él, en ese preciso instante, como si el universo tuviera un sentido del drama macabro. El móvil de Roberto vibró en su bolsillo. Lo sacó, distraído, con la mirada aún clavada en mí con odio. Miró la pantalla, y su expresión cambió. De la rabia, pasó a una sorpresa crispada. Es el hospital, murmuró, y luego, al contestar, su voz se quebró. ¿Qué? Sí, ¿estás seguro? Escuchó unos segundos, con los ojos muy abiertos. Vamos para allá, ahora. Colgó, miró a Carmen, luego a mí, con una mezcla de alivio y de un odio aún más profundo. Es Alejandro. Ha recuperado la conciencia, está despierto, y pregunta, por Ana. Carmen lanzó un grito ahogado, mitad sollozo, mitad triunfo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Él te pregunta, a ti, y tú, aquí, maquinando esta vileza. Me miré a mí misma, tendida en la cama, vendada, llena de tubos, con el sabor de la traición y la rabia en la boca. Miré a Marcos, con su carpeta llena de pruebas, a mi madre, de pie como una furia protectora a mi lado, y luego, a ellos, a la farsa de familia que había creído tener. Vayan, dije, desviando la mirada hacia la ventana, donde la tarde de Madrid empezaba a teñirse de naranja. Su hijo los necesita. Ya no me necesitan a mí, nunca me necesitaron, solo a mi firma, y a mi seguro. Sin una palabra más, Roberto agarró del brazo a una Carmen que parecía a punto de despotricar, y la arrastró fuera de la habitación. La puerta se cerró tras ellos, ahogando sus últimos rezongos. El silencio regresó, pero era diferente. Ya no era el silencio de la convalecencia, era el silencio tenso, electrizante, que precede a la batalla. Me volví hacia Marcos. Quiero todo, quiero el divorcio, quiero mi dinero de vuelta, quiero que pague, quiero que todos paguen. Marcos asintió, una sonrisa feroz y satisfecha asomando a sus labios. Es un placer, jefa. Sofía se sentó a mi lado y tomó mi mano. Esta vez, no la retiré, la apreté con fuerza. Estábamos solas, pero ya no estábamos perdidas. Teníamos un plan, teníamos la verdad, y teníamos, por primera vez desde que aquel coche se estrelló contra mi vida, el control. La partida había cambiado, y yo, Ana López Martín, ya no era la ficha a sacrificar, era la jugadora, el fisioterapeuta, un hombre ancho de espaldas y manos suaves llamado Julián. Me miraba con una mezcla de exasperación y admiración, sudaba a mares, y no solo por el esfuerzo de sostenerme mientras intentaba dar otro paso tambaleante entre las barras paralelas. Ana, por el amor de Dios, para. Son las 12 de la mañana y ya has hecho el doble de la serie, te vas a desmayar. No me voy a desmayar, resoplé, agarrándome con los nudillos blancos a las barras de aluminio. El dolor en la pierna era un animal vivo y sordo, pero era mi dolor. Lo prefería 1000 veces a la insidiosa sensación de impotencia que me había consumido en la cama del hospital. Aquí, en esta sala blanca y luminosa de la clínica, cada punzada era un recordatorio. Estaba viva, y me movía. Una más, Julián, solo una más. Eres más cabezota que tú misma, suspiró, pero asintió. Sabía, como todos en la clínica ya sabían, que discutir conmigo cuando me había propuesto algo era inútil. La señora Martín era una paciente modelo. Si por modelo se entendía a alguien que seguía las indicaciones médicas al pie de la letra pero multiplicando por 10 la dosis de esfuerzo permitida. Dio el paso, el pie derecho, aún inestable, se posó en el suelo. Luego, con un jadeo que era mitad dolor, mitad triunfo, arrastré el izquierdo. Un paso, uno solo, pero era mío. Lo había dado yo, no Carmen, no Roberto, no Alejandro, yo. Al apoyarme de nuevo en la silla de ruedas que aún me acompañaba para las distancias largas, sentí un mareo,
pero también una oleada de puro y duro orgullo. Así era como iba a recuperar todo, paso a paso, palmo a palmo. De vuelta en mi habitación, mi cuartel general, como la llamaba Marcos. Me esperaba Sofía con un zumo de naranja y una expresión preocupada. El doctor dijo que no debías forzar. Los huesos necesitan tiempo. Lo que necesito es salir de aquí, dije, bebiendo el zumo a grandes tragos. Y para eso, tengo que poder caminar sin que me lleven en brazos. La dejé acomodarme en la cama, ahora con un respaldo más vertical. Había cambiado las batas de hospital por unos pantalones de chándal holgados y una camiseta. Pequeñas victorias. ¿Ha llamado Marcos? Está en camino. Trae noticias. El tono de mi madre era neutro, pero noté un brillo de preocupación en sus ojos. Las noticias de Marcos últimamente solían ser una mezcla de avances legales y nuevas basofias desenterradas de la vida de mi marido. No tuvimos que esperar mucho. Marcos irrumpió como un vendaval, pero esta vez sin su carpeta marrón de batalla. Llevaba su tableta y el ceño fruncido. No era su expresión de tengo pruebas, sino la de tenemos un problema. Buenos días, soldados. Saludó, dejándose caer en el sillón. Ana, pareces un limón exprimido. Me gusta. Significa que estás luchando. Gracias. Creo. ¿Qué pasa? Tienes cara de que el juez ha rechazado las medidas cautelares. Peor, dijo, pasando la mano por su corto cabello. El juez las ha confirmado. El poder notarial está suspendido. La cuenta conjunta, congelada hasta que se aclare el destino de los 50.000 euros. Alejandro, formalmente, no puede acercarse a ti a menos de 500 metros. Lo legal, de momento, va viento en popa. Entonces, los Ruiz Valdés han cambiado de estrategia. Si no pueden atacarte por la vía legal, lo harán por la vía sucia. Encendió la tableta y deslizó el dedo por la pantalla. Han empezado una campaña de desprestigio, sutil, de momento, de esas que no puedes denunciar, pero que manchan. ¿Qué clase de campaña?, preguntó Sofía, acercándose. Marcos hizo un gesto de fastidio. Rumores, comentarios en círculos apropiados. Le están contando a medio Madrid que Ana, pobrecita, no se ha recuperado bien del accidente, que sufre secuelas neurológicas, que está confundida, paranoica, que la medicación la tiene muy alterada, que está tomando decisiones erráticas, dejándose llevar por su madre, que siempre nos ha odiado, y por un abogado amigo de la familia que la está manipulando para sacar provecho. Miró a Sofía. Lo siento, Sofía, eres la bruja controladora de la historia. Mi madre soltó un bufido. ¿Y tú el ambicioso sin escrúpulos? El mismo. ¿Y tú, Ana?, continuó, clavando sus ojos en los míos. Eres la pobre víctima, frágil e inestable, a la que hay que proteger de sí misma, incluso de sus propias decisiones legales, que, por supuesto, no entiende. Un fuego frío se encendió en mi pecho. No era la rabia explosiva del principio, era otra cosa, más calculada, más peligrosa. Quieren que duden de mí, que mis clientes, mis contactos, piensen que ya no estoy en mis cabales, que mi estudio no es fiable. Exacto, es una estrategia clásica. Si no pueden con el argumento, desacreditan a la persona que lo defiende. Carmen Ruiz es una maestra en esto, lo hace en sus comités de señoras bien, en las cenas, en el club. Un suspiro aquí, pobrecita, está muy mal, allá. El veneno se extiende solo. Tenemos las grabaciones, los extractos bancarios, protestó Sofía, y son para el juez, para el ámbito legal, la opinión pública, o al menos la de tu pequeño mundo profesional, se rige por otras reglas. Si la gente cree que estás loca, o incapacitada, aunque sea un poco, dudará en contratarte, dudará en confiar en ti, y en un negocio como el tuyo, basado en la confianza y en la imagen, es la muerte. Terminé yo. Lo sabía, lo había visto pasar con un competidor años atrás. Un simple rumor de adicción había acabado con su carrera. Respiré hondo, contando hasta 5. ¿Qué propones, Marcos? ¿Un comunicado? ¿Desmentirlo? Marcos negó con la cabeza. Eso sería reconocer el rumor, darle categoría. No, tienes que demostrar que estás más cuerda y más fuerte que nunca. Tienes que salir, tienes que dejarte ver. Pero si apenas puedo caminar, dije, frustrada, golpeando suavemente el colchón con mi puño. No necesitas correr una maratón. Necesitas parecer fuerte, y necesitas hacerlo pronto. ¿Recuerdas la reunión con Isabel Montero? Isabel Montero, mi clienta más importante, y la más exigente, una empresaria de éxito, cincuentona, dura como una roca y con un olfato infalible para el talento, y para el drama.
Estaba a punto de lanzar una nueva línea de hoteles boutique y quería que yo diseñara la imagen corporativa y el uniforme del personal, un contrato suculento, y justo antes del accidente, habíamos quedado para una reunión de seguimiento, una reunión que, por supuesto, había cancelado. La llamé, continuó Marcos. Le expliqué, de forma muy genérica, que habías tenido un accidente, que estabas en reposo pero recuperándote. Dijo que lo entendía, pero que el proyecto no podía esperar eternamente. Si no podías continuar, con todo el dolor de su corazón, tendría que buscar a otra persona. El pánico, un pánico profesional y visceral, me atravesó. Ese contrato era mi colchón, era mi independencia, era la prueba de que mi estudio, Ana López Diseño, valía algo. No podía perderlo. No por esto. ¿Cuándo es la reunión?, pregunté, mi voz sonando más determinada de lo que me sentía. Mañana, a las 11, en su oficina. Imposible, exclamó Sofía. Ana, no puedes ni. La haré por videollamada. La interrumpí, la mente acelerándose. Desde aquí, configuraremos el portátil. Me pondré una chaqueta. Algo profesional. El fondo será la pared lisa. Nadie tiene que saber que estoy en una clínica. Marcos me miró, evaluándome. ¿Estás segura? Tienes que estar impecable, fresca, clara, con los pies en la tierra. Si titubeas, si pareces confusa o débil, Isabel lo olfateará, y el rumor de que no estás bien se confirmará. No titubearé, dije, y la frase sonó como un juramento. Prepara los mood boards, los bocetos, todo. Mañana a las 11, estaré lista. La mañana siguiente llegó con un nudo de nervios en el estómago que no tenía nada que ver con el dolor de las costillas. Me había hecho un moño discreto, me había puesto un toque de colorete para disimular la palidez, y sobre el pijama de seda, una chaqueta de lino color crema que Sofía había traído de mi casa. Frente a mí, el portátil mostraba mi imagen en la pantalla. Parecía cansada, sí, pero mis ojos, esos ojos que habían visto demasiado en muy poco tiempo, brillaban con una determinación febril. Marcos había organizado todo. La conexión era perfecta. A las 11 en punto, la cara de Isabel Montero apareció en la pantalla, pelo corto y canoso, perfectamente cortado, una camisa blanca impecable, unos ojos grises que no perdían detalle. Ana, me alegro de verte, aunque, por lo que veo, no tanto como me habría gustado. Su voz era seca, directa. Isabel, gracias por la flexibilidad. Ha sido un percance, pero estoy de vuelta al timón. Forcé una sonrisa, esperando que no pareciera una mueca de dolor. El fisioterapeuta me había dado un analgésico fuerte, pero la incomodidad de estar sentada recta era constante. Me han llegado rumores. Ana, dijo ella, sin rodeos, cruzando los brazos sobre el pecho, rumores desagradables, sobre tu estado, sobre problemas personales. Dicen que no estás en condiciones de asumir un proyecto de esta envergadura. El corazón me dio un vuelco. Carmen, ya había llegado hasta aquí. Respiré. No podía enfadarme. No podía mostrarme a la defensiva. Los problemas personales, Isabel, lamentablemente, nos llegan a todos. Lo importante es cómo los gestionamos. Y yo, dije, mirándola fijamente a través de la cámara, siempre he cumplido, siempre he entregado, y este proyecto no va a ser una excepción. De hecho, el accidente me ha dado una nueva perspectiva sobre la resiliencia, sobre la belleza que puede surgir de lo fracturado. He estado esbozando algunas ideas nuevas. Si tienes un momento, vi cómo su interés se despertaba, superando a la desconfianza. Isabel era, ante todo, una mujer de negocios, y el negocio era el diseño, no el cotilleo. Enséñame, dijo, sencillamente. Durante los siguientes 45 minutos, olvidé el dolor. Hablé de líneas rotas que se reconstruían en formas nuevas, de colores que nacían de los moretones, de tejidos que simulaban cicatrices convertidas en adornos. Hablé con pasión, con conocimiento, con una claridad que ni yo misma sabía que aún conservaba. Le mostré los bocetos que había hecho a mano, temblorosos pero llenos de fuerza. Le expliqué el concepto, renacer, no como un volver a empezar, sino como un crecer a partir de las grietas. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la pantalla. Isabel me observaba, sus dedos entrelazados bajo la barbilla. Ana, dijo al fin, estás hecha una mierda, ¿verdad? La franqueza me hizo reír. Un sonido seco y sorprendido. Bastante, sí, pero tus ideas no, son buenas, mejores que las que teníamos antes, más arriesgadas, más verdaderas. Hizo una pausa. Los rumores, Ana, son un problema.
Para mí, mi marca no puede asociarse a inestabilidad. Aquí era el momento. Respiré hondo. Isabel, voy a ser totalmente franca contigo. Estoy pasando por un divorcio, muy complicado, y mi exfamilia política no está tomándolo bien. Están utilizando tácticas bajas para perjudicarme, incluido difundir mentiras sobre mi salud mental. La vi arquear una ceja, pero no me interrumpió. No te pido que tomes partido, te pido que juzgues mi trabajo, solo mi trabajo, y mi profesionalidad. Si mañana, por el motivo que sea, no pudiera continuar, mi estudio tiene protocolos. Mi socio, Lucía, conoce el proyecto al dedillo, pero no va a ser necesario. Estoy aquí, y voy a sacar esto adelante, porque lo necesito, y porque creo en él. Otro silencio, más largo. Luego, Isabel asintió, una sola vez, brusca. De acuerdo, sigo contigo, pero quiero reuniones semanales, y la primera presentación de muestras de tela. En un mes, ¿podrás? Podré, dije, sin vacilar. Bien, entonces, a trabajar. Y, Ana, hizo una pausa, y por primera vez, vi algo que no era dureza empresarial en su rostro, era algo parecido a un respeto cansado. Cuídate, el mundo está lleno de hijos de puta, no dejes que te venzan. La llamada terminó, me dejé caer contra los cojines, agotada, el corazón latiendo a toda velocidad. Sofía, que había estado observando desde un rincón, se acercó y me apretó la mano. Lo has hecho genial, cariño, genial. Marcos, que había permanecido en silencio durante toda la llamada, sonrió, una sonrisa amplia, de oreja a oreja. Eso, querida, es como se gana una guerra, no desmintiendo la mierda, sino construyendo un muro tan alto y tan sólido con tu talento, que la mierda no pueda saltarlo. Fue una victoria, pequeña, privada, pero una victoria al fin. Me dio fuerzas para las sesiones de fisio, para las interminables reuniones con Marcos para repasar documentos legales, para soportar el aislamiento, hasta que, una semana después, el aislamiento se rompió de la peor manera. Estaba en el pequeño jardín privado de la clínica, disfrutando de 10 minutos de sol, apoyada en mi bastón. Cuando la vi, llegó como un relámpago mal vestido, con tacones demasiado altos, un vestido demasiado corto y una furia demasiado evidente en los ojos pintados. Claudia, tú, zorra, ramera, avanzó hacia mí como un torpedo. Sofía, que estaba leyendo a mi lado, se puso en pie de un salto, interponiéndose. Oiga, aquí no puede entrar, llamaré a seguridad. Que me la suda su seguridad, chilló Claudia, intentando esquivar a mi madre. Su mirada, cargada de odio, se clavó en mí. ¿Qué te has creído? ¿Destruir a Alejandro? ¿Arruinarle la vida? Por tu culpa está hecho polvo, por tus mentiras. La miré, brutalmente, la miré, joven, hermosa, en un modo vulgar y estridente, y completamente fuera de sí. No sentí rabia, sentí lástima, una lástima profunda y despreciativa. Cálmate, Claudia, dije, con una tranquilidad que pareció enfurecerla aún más. Este no es lugar para tus dramas. ¿Mis dramas? ¿Mis dramas? Tú le has puesto una orden de alejamiento, le has congelado las cuentas, le has dejado sin un duro, por tu culpa. Su padre está que no le habla y su madre no para de llorar. Ah, así que el castigo paterno había llegado, y la manipulación materna seguía en marcha. Buena información. Alejandro se ha dejado sin un duro, corregí, con suavidad. Y a ti también, me temo. Esas joyas, esos bolsos, me pregunto si podrás quedártelos cuando el juez determine que fueron comprados con dinero de mi cuenta conjunta. Dinero ganancial, es decir, mío, también. Claudia palideció. Son míos, me los regaló, con mi dinero, repetí, dando un pequeño paso hacia adelante, apoyándome en el bastón. No era una postura muy intimidante, pero mi voz era de hielo, y ahora Alejandro no tiene acceso a ese dinero, y sus padres, según dices, están disgustados. Dudo mucho que vayan a financiar el capricho de la amante que destruyó el matrimonio de su querido hijo, al menos, el matrimonio rentable. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La rabia daba paso a la confusión, y luego a un asomo de pánico. Lo estaba viendo, la realidad, desnuda y cruel, asomando por detrás de la fachada de lujo y diversión. Vete, Claudia, dije, cansada de repente. Vete y piensa muy bien en qué lado de la historia quieres estar, porque el barco de los Ruiz Valdés se está hundiendo, y a las amantes caras y estúpidas son las primeras a las que tiran por la borda para aligerar peso. Se quedó allí, temblando, con los ojos llenos de lágrimas de rabia e impotencia. Luego, giró sobre sus tacones y se marchó tambaleándose,
sin decir otra palabra. Sofía me miró, impresionada. Dios mío, Ana, era inevitable, murmuré, sintiendo como la adrenalina me abandonaba, dejando solo un pozo de amargura. Es parte del paquete, lo barato sale caro. Al final, ese incidente, sin embargo, fue el empujón final. No podía seguir escondida. Claudia sabía dónde estaba. Pronto, otros lo sabrían. Tenía que tomar el control de la narrativa. Tenía que salir. La oportunidad llegó, como suelen llegar estas cosas, de forma inesperada. Una antigua compañera de la facultad, Marta, que ahora trabajaba para una revista de moda local, me llamó. Había oído cosas, rumores, pero también había oído, a través de Isabel Montero, que yo seguía al pie del cañón. Quería hacerme una pequeña entrevista, un perfil breve, con motivo de mi supuesta vuelta al trabajo tras el accidente. Era un evento menor, una cena de la industria, pero sería público, muy público. Es una trampa, dijo Marcos, inmediatamente, o, en el mejor de los casos, un campo de minas. No puedes controlar lo que te pregunten. Es una oportunidad, le corregí. No puedo dejar que ellos controlen la historia para siempre. Tengo que salir, tengo que me vean. Y si te preguntan por Alejandro, por el divorcio, contestaré, dije, con una serenidad que no sentía. No voy a dar detalles, pero voy a dejar claro de qué lado está la verdad. Y así, una semana después, me encontré entrando en la terraza de un hotel moderno en el centro de Madrid, con un vestido negro sencillo que ocultaba las últimas vendas, y un tacón bajo pero firme. Llevaba del brazo a Marcos, mi roca y mi escudo. Sofía estaba en casa, mirando la retransmisión en directo que la revista hacía por redes sociales. Los flashes fueron lo primero, luego, el murmullo. Sentí las miradas clavadas en mí, curiosidad, morbo, lástima, admiración. Marta, mi contacto, se acercó rápidamente, dándome 2 besos al aire. Ana, qué valiente, me encanta el vestido. Es tuyo, ¿no? Sí, gracias por invitarme. Marta, la entrevista fue breve, en un rincón relativamente tranquilo. Hablamos del nuevo proyecto con Isabel, de la inspiración postraumática, de la moda como armadura. Fue fácil, era mi territorio. Hasta que, al final, Marta, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, preguntó, Ana, todos sabemos que has pasado por un momento personal muy duro, un accidente terrible, y otros asuntos. ¿Cómo logras encontrar fuerza para seguir creando en medio de todo eso? Ahí estaba, la pregunta, la que todo el mundo esperaba. Sentí como Marcos se tensaba a mi lado. Miré a Marta, luego, miré directamente a la cámara que su compañero tenía al hombro. Respiré, y hablé, con una voz clara que esperaba que no temblara. Marta, la vida a veces te quiebra, te rompe en 1000 pedazos, y puedes quedarte allí, mirando los pedazos, llorando, o puedes empezar a pegarlos de nuevo. Quizás no queden como antes, quizás las cicatrices se noten, pero lo que construyas después será más fuerte, porque sabes de lo que eres capaz de sobrevivir. Hice una pausa, manteniendo el contacto visual con la lente. Estoy pasando por un divorcio doloroso. He descubierto que la persona en quien más confiaba me traicionó de las formas más bajas, pero me he levantado, y sigo de pie, y creo en la justicia, tanto en la de los tribunales, como en la justicia de la vida, que tarde o temprano, siempre llega. El silencio a mi alrededor fue absoluto. Marta parpadeó, sorprendida por la franqueza. Luego, asintió, seria. Gracias, Ana, por tu honestidad, y mucha fuerza. La entrevista terminó, pero yo no me fui. Me quedé, hablé con colegas, sonreí, bebí un agua con gas, dejé que me vieran, entera, aplomada, viva. Al día siguiente, el perfil de la revista salió publicado, y con él, un clip de video de mi respuesta. En 2 horas, el hashtag que alguien había creado, #Ana se levanta, era tendencia en Twitter en Madrid. Los mensajes de apoyo, de mujeres que habían pasado por situaciones similares, de colegas que admiraban mi valor, empezaron a inundar mi bandeja de entrada, filtrada por Marcos. Carmen y su campaña de rumores se habían estrellado contra un muro hecho de mi determinación, y de la verdad, dicha en voz alta y clara, sentada en mi habitación de la clínica, viendo el video en el móvil, por primera vez desde el accidente. No solo sentí alivio, sentí poder, un poder pequeño, frágil, pero real. Había recuperado el control de mi historia, y era solo el principio. El aire de la sala de vistas era seco y olía a madera encerada y ansiedad reprimida. Yo no estaba allí físicamente,
El médico aún se oponía rotundamente, pero mi presencia, a través de las gruesas actas que Marcos sostenía con desprecio, pesaba como una losa. Desde mi salón, reformado en un despacho provisional, seguía la audiencia de medidas previas a través del portátil, con la cámara apagada. Solo audio. Era suficiente. Oía la voz de Marcos, afilada y precisa como un escalpelo, desgranando los hechos ante el juez, extendiendo los extractos bancarios, las transferencias a Claudia, la factura del hotel. Luego, llegó el momento, y para ilustrar el ánimo y la intención del señor Ruiz Valdés, así como el conocimiento y posible instigación de sus progenitores, aportamos esta grabación, número 1 en la lista de pruebas. Se oyó un clic, y entonces, la voz de Alejandro, ebria de arrogancia y desprecio, llenó la sala silenciosa. La tengo pillada por todos lados, tío, el poder notarial, un chollo, mi madre lo planeó todo, el seguro de vida, de otra pasta. El juez, un hombre de voz grave, tosió. Basta, se ha escuchado suficiente. Se oyó el ruido de unos papeles siendo movidos con brusquedad. Señor abogado defensor, ¿alguna observación sobre la autenticidad o el contexto? El abogado de los Ruiz, un tipo llamado Gutiérrez con voz de taberna cara, farfulló algo sobre privacidad violada y estado emocional alterado. Su defensa sonó débil, chirriante. Marcos no necesitó alzar la voz. Solo dijo, el contexto, señoría, es un plan de desvalijamiento económico y afectivo. La autenticidad, verificable. El fondo, es la verdad. La sentencia sobre las medidas cautelares fue ratificada y ampliada en cuestión de minutos. No solo se congelaban bienes, sino que se ordenaba a Alejandro devolver los 50.000 euros en un plazo perentorio, bajo pena de embargo. Era una victoria seca, administrativa, pero en mi boca, supo a gloria. La respuesta de los Ruiz no se hizo esperar. Cambiaron de táctica. Si la compasión no funcionaba, probarían con la furia y la intimidación. Fue Roberto quien llamó a Marcos. Su voz, por primera vez, no sonaba arrogante, sino áspera, cargada de una ira contenida que no lograba disimular el pánico de fondo. Vidal, esto se nos va de las manos. Habla con tu cliente, tiene que retirar la denuncia por esos 50.000. Es una ridiculez. Es dinero de la familia. Es dinero ganancial sustraído fraudulentamente. Señor Ruiz, replicó Marcos, poniéndolo en manos libres para que yo oyera. Estaba en mi salón, ordenando archivos, y su hijo tiene una orden de devolución. No es negociable. Está arruinando a su propia familia, y estalló Roberto, ¿no lo entiende? La publicidad, los rumores, la inspección de Hacienda que ha caído sobre la empresa esta semana, es por su culpa. Así que la información anónima que Marcos había hecho llegar a la agencia tributaria había surtido efecto. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi cliente no tiene ninguna relación con Hacienda. Señor Ruiz, si tienen problemas fiscales, deberían hablar con su asesor, no conmigo. No me tomes el pelo, Vidal, y gritó Roberto. Ella está detrás de esto, os estáis confabulando para hundirnos. Dile que pare, ahora, o se arrepentirá. Marcos dejó caer su voz a un tono peligrosamente bajo. Es una amenaza, señor Ruiz, porque le aseguro que mi cliente está grabando esta conversación, y a un juez le encantaría añadir coacciones a la lista de alegatos. Un ruido gutural, como un animal herido, fue la respuesta antes de que la llamada se cortara. El ataque frontal había fracasado, así que probaron con el flanco débil. Alejandro, o lo que quedaba de él. Marcos me informó de que, según sus fuentes, Alejandro había sido dado de alta y estaba convaleciente en la casa de sus padres en La Moraleja. La dinámica familiar debía de ser explosiva. Tuve una muestra de ello una tarde, cuando mi teléfono, un nuevo número que solo unos pocos conocían, vibró con una llamada de un número privado. Algo me dijo que contestara. Ana, la voz al otro lado era irreconocible, rota, pastosa, arrastrada. Era Alejandro. El sonido de su voz, que antes me hacía estremecer de otra manera, ahora solo provocó un vacío helado en mi pecho. ¿Qué quieres, Alejandro? Ana, por favor, tenemos que hablar. Esto es un infierno. Su voz se quebró en un sollozo que sonó más a autocompasión que a dolor real. Mis padres, no paran de pelearse. Mi padre me echa en cara todo. Dice que soy un inútil, que he arruinado la empresa con el escándalo, y mi madre, no hace más que llorar y decirme que lo arregle, que hable contigo, que tú me escucharás. No tengo nada que hablar contigo, dije, mirando por la ventana a mi nuevo y seguro barrio. Todo está en manos de los abogados. ¿No lo entiendes?, gritó.
y de pronto la voz recuperó un atisbo de su vieja petulancia: me has quitado todo, el dinero, la casa, mi reputación, que hasta a Claudia la has asustado y se ha largado, que estoy solo. El hecho de que mencionara a Claudia antes que a nuestro matrimonio muerto fue el colmo. Una risa seca, amarga, me salió de los labios. Qué pena, Alejandro, de verdad, pero los seguros de vida y los poderes notariales, ya sabes, a veces tienen consecuencias inesperadas. Cosas de la vieja escuela, ¿no? Hubo un silencio cargado al otro lado. Luego, su voz bajó a un susurro ronco, lleno de un odio súbito y visceral. Has estado escuchando esa grabación. Fuiste tú, lo sabía. Eres una puta enferma, Ana, una bruja rencorosa. Soy la persona a la que intentaste dejar en la ruina y luego cobrar un seguro. Rectifiqué, con una calma que me asombraba a mí misma. Y ahora, paga la factura, todas las facturas. Mi madre tenía razón y escupió, sobre ti, sobre tu madre, sois unas trepas, unas miserables, todo fue idea suya, ella me dijo cómo hacerlo, cómo asegurarme, yo solo la escuché, confesión, por teléfono, automáticamente. Mi mano buscó el botón de grabar de la aplicación. ¿Tu madre te dijo que me firmara el poder, que contrataras el seguro? Sí, y fue una estupidez, mira en el lío en que me ha metido. Su voz era un lamento egoísta. Y ahora, por tu culpa, todo se va al garete, todo. Adiós, Alejandro, dije, y colgué. La grabación se guardó automáticamente. Otro clavo para el ataúd de Carmen Ruiz. Lo envié a Marcos de inmediato. Su respuesta fue un emoticono de un martillo. La presión sobre los Ruiz se volvió insoportable. La inspección de Hacienda avanzaba, encontrando discrepancias. Un proveedor, alentado por los rumores de inestabilidad, filtró a un periódico económico un viejo caso de materiales deficientes en una promoción de viviendas de Ruiz Valdés Construcciones, caso que habían logrado silenciar años atrás. La noticia, pequeña al principio, se amplificó con el eco del bochornoso divorcio de los herederos. Los bancos empezaron a llamar, preocupados por los créditos. La gota que colmó el vaso, y el preludio de nuestro enfrentamiento final, fue la citación para una comparecencia de conciliación, un último intento del juez de evitar un juicio espectacular. Sería en el despacho de una mediadora oficial. Asistirían Alejandro, sus padres, sus abogados, yo, con Marcos, un cara a cara. El día llegó, me vestí con un traje pantalón negro, impecable, austero, mi armadura. Marcos vino a buscarme. ¿Lista para la última cena?, preguntó, con una sonrisa tensa. ¿Lista para cobrar?, respondí. La sala de mediación era anodina, con una mesa larga, banderas de España y la UE, y una mujer de unos 50 años con expresión neutra sentada a la cabecera. Al otro lado, ya estaban ellos. Alejandro, me costó reconocerlo, había adelgazado, tenía ojeras profundas, y una mirada huidiza, avergonzada, que se posaba en cualquier sitio menos en mí. A su izquierda, Roberto, con el rostro de granito, la mandíbula apretada. A su derecha, Carmen. Ella sí me miró, directamente. Su mirada era un veneno puro, destilado, sin ninguna máscara de preocupación, un odio antiguo y aristocrático. Nos sentamos. La mediadora explicó las reglas. Diálogo civilizado. Búsqueda de acuerdos. Fue Roberto quien habló primero, dirigiéndose a la mediadora, como si yo no estuviera. Señora mediadora, lo único que queremos es que esta situación se resuelva de la forma más rápida y discreta posible para todos, especialmente para nuestro hijo, que sigue convaleciente de un grave accidente. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo económico razonable para poner fin a esto. ¿Razonable?, pregunté yo, por primera vez. Todas las cabezas giraron hacia mí, como los 50.000 euros que ya han sido ordenados a devolver, o como la mitad del valor de mercado de nuestro piso, que está a mi nombre en un 70% porque yo puse el ahorro inicial, o como la indemnización por daños morales derivados del adulterio y la simulación. Carmen no pudo contenerse. Indemnización, qué descaro. ¿Por qué? Por descubrir que mi hijo era joven y cometió un error. Tú le ahogabas. Ana, con tus dramas y tus telas. Él necesitaba respirar. Alejandro bajó la cabeza aún más, como si quisiera desaparecer. Un error que incluía firmar papeles a su favor y contratar un seguro sobre mi vida, dije, manteniendo la voz baja. Un error muy práctico, según se comentaba en el hospital. Carmen palideció. Roberto puso una mano sobre el brazo de su esposa para callarla, pero su mirada era glacial. Señora mediadora, este tono no lleva a ninguna parte. Ofrecemos una cantidad global, 100.000 euros, a cambio de la renuncia a cualquier otra pretensión y la retirada de todas las denuncias.
Es una oferta generosa. Dada la contribución de Ana al patrimonio común, fue tan mezquino, tan ruin, que hasta la mediadora pareció sorprenderse. Marcos soltó una carcajada seca. 100.000 euros, por un piso valorado en 450, por los ahorros saqueados, por los daños. Es un insulto. No, gracias. Entonces, ¿qué quieres, Ana?, preguntó Alejandro, alzando la vista por fin. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de autocompasión. ¿Matarme? ¿Acabarme? ¿Es eso? ¿Por qué lo estás consiguiendo? Lo miré, a ese hombre al que había amado, y no sentí nada, nada en absoluto, solo una ligera repugnancia. Lo que quiero, Alejandro, es justicia, y la voy a tener, en los tribunales, si es necesario, con todo lo que tenemos, las transferencias, los hoteles, las grabaciones, especialmente la última, donde culpas a tu madre de todo. Vi cómo Carmen se ponía rígida. Alejandro abría la boca, horrorizado. Los titulares serán jugosos. Empresario infiel, instigado por su madre, intentó desvalijar a esposa tras accidente. Ruiz Valdés Construcciones, entre materiales deficientes y divorcios turbios. Imagino que a la espera de que Hacienda termine su informe, esa será la puntilla. ¿Cuánto vale la reputación de su empresa ahora, Roberto? ¿Y cuánto valdrá cuando esto salga en prensa? El silencio fue absoluto. Roberto me miraba como si me viera por primera vez, no como a la nuera dócil, sino como a una adversaria a su altura, una adversaria que jugaba sin piedad. Carmen jadeaba, sin poder articular palabra. Alejandro parecía a punto de vomitar. La mediadora intervino, incómoda. Señora López, las amenazas de publicidad no son propias de este. No es una amenaza, la interrumpí con suavidad, es una previsión. Si vamos a juicio, todo será público, es la ley. Yo solo estoy enunciando un hecho. Prefiero un acuerdo limpio, pero será en mis términos. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó Roberto, con la voz ronca. Había dejado de lado el paternalismo, ahora era un negociador, viendo cómo se le iba de las manos el único activo que le quedaba, el silencio. Marcos deslizó una hoja de papel por la mesa, el 70% del valor tasado del piso, la devolución íntegra de los 50.000 euros, más intereses, una indemnización de 100.000 euros por daños morales, la renuncia de Alejandro a cualquier derecho sobre el seguro de vida, cuya titularidad pasará íntegra a Ana, y una declaración firmada y notariada por Alejandro, admitiendo los hechos de adulterio y abuso de confianza. Es un robo, y gritó Carmen, encontrando por fin la voz. Es el precio, dije, levantándome. No necesitaba quedarme más. Marcos recogió sus cosas. Tienen 48 horas para decidir. Después, retiro la oferta y nos vemos en el juzgado. Con prensa. Salimos de la sala. No miré atrás. Sabía lo que vería. El imperio de mentiras y avaricia que habían construido, desmoronándose, y en el centro, el niño consentido y despreciable que habían creado, presenciando cómo su mundo se hacía añicos. En el ascensor, Marcos me miró. ¿Crees que aceptarán? Roberto lo hará, dije, segura. Para salvar los restos del negocio, Carmen llorará, Alejandro se beberá, pero firmarán. Y así fue. El aire en la notaría García Beltrán olía a madera vieja, a papel sellado y a un silencio cargado, tan espeso que casi podía palparse. Era un silencio de derrota. Yo lo respiraba como si fuera oxígeno puro. Me senté frente a la larga mesa de caoba, flanqueada por Marcos a mi derecha y Sofía, sólida y silenciosa como una roca, a mi izquierda, frente a nosotros. Al otro lado de ese campo de batalla pulido, estaban ellos, los Ruiz Valdés. Alejandro parecía una sombra de la persona que había sido, encogido en su silla, vestido con un traje que le quedaba holgado, evitaba toda mirada. Sus manos, sobre la mesa, temblaban ligeramente. A su lado, Roberto, con el rostro convertido en una máscara de piedra gris, miraba fijamente el montón de documentos que el notario, un hombre de gestos impasibles, iba disponiendo con meticulosidad. Y Carmen era un espectáculo de furia contenida, sentada erguida, sus ojos, inyectados en sangre y fríos como el granito, no se apartaban de mí. Era un odio puro, sin adulterar, el único ingrediente auténtico que le quedaba. El notario carraspeó. Buenos días. Hoy procedemos a la firma del convenio regulador derivado del procedimiento de divorcio entre doña Ana López Martín y don Alejandro Ruiz Valdés, así como de los acuerdos accesorios de indemnización y liquidación de gananciales. ¿Todos los intervinientes han revisado los documentos y comprenden su alcance? Sí, dije, mi voz clara y seca resonando en la estancia. Roberto hizo un gesto de asentimiento brusco.
Alejandro murmuró algo ininteligible. Procederemos. Entonces, dijo el notario, firmará primero doña Ana. Deslizó el primer dossier hacia mí. La pluma que me ofrecía era pesada, de metal frío. No titubeé. Firmé Ana López Martín con una caligrafía firme y segura en cada página señalada con un post-it amarillo. El sonido del plumín sobre el papel era el único ruido en la habitación. Firmo, firmo, firmo. Cada rúbrica era un clavo en el ataúd de mi antigua vida, un ladrillo en los cimientos de la nueva. Luego, fue su turno. El notario llevó los documentos al otro lado de la mesa. Alejandro tomó la pluma con mano trémula. Sus ojos se elevaron por un instante, buscando los míos. En ellos solo había un miedo infantil, una súplica lastimera. Ya no había amor, ni siquiera odio, solo el pánico del niño pillado en falta. Desvié la mirada hacia la ventana, hacia la luz de la mañana madrileña. Vi, por el rabillo del ojo, como su rostro se hundía un poco más antes de agachar la cabeza y garabatear una firma ilegible. Roberto firmó después, con un trazo enérgico y rabioso, como si estuviera cortando algo. Luego, Carmen. Ella apretó la pluma con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Durante un instante eterno, pareció que se negaría. Su mirada, cargada de veneno, se clavó de nuevo en mí. Carmen, dijo Roberto, con una palabra áspera, un recordatorio de su nueva realidad, la supervivencia económica por encima del orgullo. Ella exhaló un suspiro que sonó a siseo, y firmó. Fue la rendición, la capitulación total, cuando todas las firmas estuvieron estampadas. El notario selló los documentos con un golpe seco de su timbre. El sonido resonó como un disparo. Queda formalizado. El convenio es ejecutivo desde este mismo instante. Las transferencias deberán efectuarse en los plazos acordados. El notario se levantó. Les deseo un buen día. No hubo más ceremonias. No hubo apretones de manos. Ellos se levantaron primero. Roberto agarró a Alejandro del brazo, casi arrastrándole. Carmen se quedó un segundo más, de pie, mirándome. Sus labios se movieron, formando una palabra silenciosa que no tuve dificultad en leer. Puta. Luego, giró sobre sus tacones y salió tras su marido y su hijo fracasado. El portazo de la puerta de la notaría al cerrarse tras ellos fue el sonido más dulce que había oído en meses. Marcos soltó un largo suspiro y se desplomó teatralmente en su silla. Dios mío, creía que la dama de hierro iba a clavarme la pluma en el ojo. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sonrió, una sonrisa amplia, de alivio infinito. Está hecho, cariño, está acabado. No dije, recogiendo mi copia de los documentos, un fajo de papel que valía mi libertad. Esto acaba de empezar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad serena, metódica, una actividad de construcción, no de destrucción. La primera transferencia llegó a las 48 horas, la devolución de los 50.000 euros, más los intereses. Ver esa cifra en mi cuenta, solo mía. Fue un acto de justicia poética que me provocó una sonrisa fría. Luego, llegó el anticipo de la venta del piso, que estaba ya en manos de una inmobiliaria, y finalmente, la indemnización. Con cada ingreso, sentía como una cadena más se desprendía de mis tobillos. Mi estudio, Ana López Diseño, renació como el ave fénix de sus propias cenizas. Con el capital inicial de la indemnización, no solo lo saqué de la mínima recesión en la que había entrado por los rumores, sino que lo expandí. Alquilé un local más amplio en Chamberí, con grandes ventanales. Contraté a Lucía, mi antigua colaboradora, como socia, y a una becaria brillante y callada. La colección Renacer para Isabel Montero fue presentada en un showroom privado. Asistió la flor y nata de la industria, curiosos por ver a la mujer que había sobrevivido al escándalo. No hablé de mi divorcio, hablé de líneas quebradas, de costuras que eran cicatrices hermosas, de la fuerza de la fragilidad. La crítica fue unánime. Valiente, auténtica, potente. Isabel, con su media sonrisa de satisfacción, me dio un apretón de manos firme. Lo sabía, el veneno, bien destilado, hace la mejor tinta. Los pedidos empezaron a llegar. No era solo morbo, era reconocimiento. Había convertido mi dolor en algo bello, y el mundo, al parecer, estaba dispuesto a pagar por ello. Una tarde, mientras revisaba muestras de tejido, Marcos apareció en el estudio con una botella de cava y su tableta. Noticias de última hora del Frente Ruiz Valdés, anunció, sirviendo 3 copas, para Lucía, para mí y para él. Ruiz Valdés Construcciones, S.L. se ha acogido a un concurso de acreedores. La factura de Hacienda era considerable, y la fuga de clientes, total. ¿Y la casa en La Moraleja?, pregunté, sin mucho interés, observando cómo burbujeaba el líquido dorado.
subastada. Se han mudado a un apartamento en las afueras. Bonito, pero nada que ver. Bebió un trago. Roberto y Carmen, según mis fuentes, apenas se hablan. Él la culpa a ella de haber malcriado a Alejandro y de sembrar la idea del seguro. Ella le culpa a él de no haber sabido manejar la crisis. Un idilio. ¿Y Alejandro? La pregunta salió sola, casi por inercia. Marcos puso una cara de asco. Ah, eso. Mi contacto en el juzgado de lo penal me pasó esto. Abrió su tableta y mostró una página de un diario digital de barrio. Un titular pequeño, detenido por altercado y resistencia en bar de Carabanchel. Y una foto, borrosa, de Alejandro siendo introducido en un furgón policial. Se le veía demacrado, con la barba de varios días, la camisa desgarrada. La noticia decía que había intentado colarse sin pagar y, cuando el dueño le reclamó, se había puesto violento, gritando cosas sobre conspiraciones y traiciones. Lo miré, no sentí alegría, no sentí pena, sentí nada. Era un desconocido, un fantasma de mi pasado que se desvanecía en la miseria de su propia creación. ¿Y Claudia?, preguntó Lucía, con curiosidad morbosa. Vendió todo lo que pudo y, según creo, se fue a Marbella con un promotor inmobiliario cincuentón. Cosas de la vida, concluyó Marcos, con un encogimiento de hombros. Esa noche, cené con Sofía y Marcos en un pequeño restaurante de barrio, sin pretensiones. Comimos bien, reímos, hablamos del futuro, mi futuro. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentí ligera. Ya no estaba enfadada, solo estaba, en paz. ¿Y el amor? Ana, preguntó mi madre, con una sonrisa cautelosa, mientras tomábamos el café. No todo va a ser trabajo. Pensé en Diego, el arquitecto que conocí en la cena de la industria. Habíamos quedado un par de veces, siempre en grupo, siempre hablando de trabajo, de arte. Era inteligente, amable, y había en sus ojos una comprensión tranquila, sin prisas. No había intentado nada, solo se había mostrado interesado, respetuoso, un hombre que también había reconstruido su vida tras sus propias ruinas. No sé, mamá, dije, sinceramente. Por ahora, me gusta la calma, me gusta que nadie espere nada de mí más que lo que yo quiero dar. Quizás, más adelante, pero no ahora. Ahora, esto es mío, y abarqué con un gesto el restaurante, la noche, mi vida. Ella asintió, comprendiéndolo todo. Es lo correcto, cariño, tu tiempo, tus reglas. Al salir, bajo la tenue luz de una farola, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. He visto las críticas de Renacer. Te quedaste corta. Es impresionante. Cuando quieras. Me encantaría que vieras mi último proyecto. Tiene una luz que creo que te gustaría. Sin prisas. Un saludo, Diego. Sonreí. Un simple mensaje. Una posibilidad. Nada más. Por ahora. Era suficiente. Era perfecto. Mientras Marcos ayudaba a Sofía a subir a un taxi, me quedé un momento sola en la acera, respirando el aire fresco de la noche. Recordé la oscuridad pegajosa del hospital. La voz fría de Roberto hablando de seguros, la mirada de hielo de Carmen. Recordé el miedo, la rabia, la desesperación. Ahora, solo había quietud, y delante de mí, una calle iluminada que se perdía en la ciudad, llena de direcciones posibles. Ninguna de ellas llevaba el apellido Ruiz. Metí las manos en los bolsillos de mi abrigo, di media vuelta y me uní a mi madre y a mi amigo. El pasado, por fin, había firmado su rendición, y yo, Ana López Martín, por fin era libre. 1 año, 12 meses, 365 días. Era el tiempo que había tardado el mundo en reacomodarse, en encontrar un nuevo eje sobre el que girar. Mi eje, no el de los Ruiz Valdés, no el de un matrimonio, el mío. El estudio olía a café recién hecho, a algodón encerado y a tinta de impresora 3D, un olor a trabajo, a creación, a vida. Desde mi nuevo despacho, con sus ventanales altos que inundaban de luz el espacio blanco, veía a Lucía discutiendo con un proveedor por teléfono con esa mezcla de firmeza y encanto que la hacía tan buena socia. Al fondo, la becaria, una chica callada y brillante llamada Vega, se concentraba en un patrón complejo, la lengua asomando entre los labios. Era un ecosistema perfecto, pequeño, pero robusto, y totalmente mío. La colección Renacer no solo había salvado mi carrera, la había catapultado a un lugar nuevo. Ya no era solo Ana López, la promesa, o peor, Ana López, la mujer del arquitecto. Era Ana López, la de la colección Renacer. Los encargos ya no llegaban por casualidad o por contactos de Alejandro, llegaban porque mi trabajo hablaba por sí solo. Había convertido el dolor en líneas, la traición en texturas,
la rabia en colores. Y el mundo, con su perversa lógica, encontraba belleza en ello. A veces, al mirar un vestido cuyas costuras simulaban cicatrices entrelazadas, pensaba en lo irónico que era. Habían intentado partirme, y yo había usado las grietas para construir algo más fuerte. Mi móvil vibró sobre la mesa de diseño, llena de muestras. Era Marcos. ¿Estás sentada?, preguntó, sin saludar. En su voz había un deje de satisfacción casi infantil. Para lo poco que me siento últimamente. Es un milagro. ¿Qué pasa? Ha caído otro imperio familiar, bromeé, apartando un trozo de muselina. Casi. Acaban de notificarme la sentencia firme del concurso de acreedores de Ruiz Valdés Construcciones, S.L. La empresa ha sido declarada en bancarrota líquida. Los activos restantes, las 2 furgonetas, el mobiliario de la oficina que nadie quiso, y el local, que tenía una hipoteca descomunal, se subastarán para pagar a los acreedores, a Hacienda, principalmente. Roberto se quedará con las deudas personales como avalista, un agujero del que no saldrá en la vida. Dejé de juguetear con la muselina, no sentí la oleada de venganza dulce que tal vez habría esperado un año atrás. Sentí una justicia seca, administrativa, una consecuencia, y la casa, la de La Moraleja, vendida hace 3 meses, a un precio muy por debajo del mercado, pero necesitaban liquidez urgente, se han mudado a un apartamento en Las Tablas. 2 dormitorios. Según mi fuente, que es la agente inmobiliaria, una cotilla maravillosa. El edificio es moderno, pero la convivencia es gélida. Roberto pasa el día fuera, supongo que buscando trabajo, cosa difícil para un hombre de su edad y con ese historial. Y Carmen, hizo una pausa dramática. Carmen apenas sale, la han visto en el supermercado del barrio, dicen que ha envejecido 20 años, ya no va a sus comités, a sus clubs. Su mundo se redujo a 40 metros cuadrados y a un marido que la culpa de todo. Imaginé la escena, la lámpara de cristal de Murano en ese apartamento anodino, los muebles de diseño apiñados, el silencio cargado de reproches. Carmen, la dama de hierro, oxidándose en un balcón con vistas a un parking. No sentí lástima. La lástima es para la víctima, no para el verdugo que cae con sus propias armas. Sentí una confirmación. El universo, o al menos el código penal y el mercado, tenían un cierto equilibrio. ¿Y él?, pregunté, y noté cómo lucía, al oír mi tono. Alzó discretamente la vista desde su mesa. Alejandro. Marcos soltó un suspiro. Esa es más sórdida. ¿Recuerdas lo de la pelea en el bar de Carabanchel? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, eso fue solo el principio. Sin dinero, sin el paraguas de papá, y con una reputación que huele a azufre. No encuentra nada estable. Trabajos de peón de obra que abandona, quejas de borracho, alguna que otra bronca más. Hace un mes, mi contacto en comisaría me pasó esto. No es bonito, pero pensé que deberías verlo. Un segundo después, un mensaje con una foto llegó a mi móvil. La abrí. Era una captura de pantalla de un periódico digital de crónica de sucesos local. El titular era pequeño, mezquino, detenido por intento de hurto y desórdenes públicos en tienda de barrio. Y debajo, una foto pixelada pero reconocible. Alejandro, con una sudadera con capucha raída, intentando cubrirse el rostro mientras 2 policías lo sujetaban. Tenía la barba desaliñada, los ojos desorbitados, perdidos. Parecía un fantasma. El espectro de quién fue. Miré la foto durante unos segundos. Luego, la borré. No la guardaría. Ya no tenía espacio en mi vida, ni siquiera en la memoria digital, para esa ruina. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz sorprendentemente neutra. Intentó robar unas botellas de whisky en un estanco. El dueño, un tipo duro, le dio un susto y llamó a la policía. Ale, en su defensa, empezó a gritar cosas sobre conspiraciones, sobre cómo todo el mundo estaba en su contra, que una bruja le había arruinado la vida, lo típico. Marcos hizo una pausa. Está en un ciclo autodestructivo del que no quiere, o no puede, salir. Sus padres, según parece, ya no le mandan dinero, se han cansado, o se han arruinado tanto que no pueden. Colgué. Tras prometer a Marcos una cena espléndida a su elección, me quedé mirando el espacio luminoso de mi estudio, el desorden creativo, la vida bullendo. Afuera, el Madrid soleado seguía su curso. Aquella otra vida, la de las sombras y los susurros venenosos, se había desvanecido como el humo, había apagado, todos habían pagado. La cena con Diego fue, como siempre, tranquila. No eran citas, al menos no con ese nombre cargado de expectativas. Eran encuentros, de trabajo, al principio, luego, para tomar un café, luego, una cena como esta.
en un pequeño restaurante de productos cerca de su último proyecto, la rehabilitación de un antiguo almacén en Vallecas. Diego tenía una cualidad rara, la calma. No era indiferencia, sino una serenidad ganada a pulso. También él llevaba las cicatrices de un divorcio, de una sociedad que se disolvió entre reproches y abogados, pero a diferencia de mí, en él no había dejado rabia, solo una cierta melancolía sabia y una determinación férrea de no repetir los mismos errores. He estado pensando en tu concepto de las costuras visibles para el vestíbulo, dijo, partiendo un trozo de pan con sus manos largas y seguras, manchadas de tiza y ligeramente callosas. Al principio me chirriaba. En arquitectura, lo imperfecto se disimula, pero tiene sentido, honestidad, demostrar que las cosas, para unirse, a veces necesitan un punto de sutura, y que ese punto puede ser bello, no solo puede serlo. Dije, tomando un sorbo de vino, es que lo es, lo que duele, lo que repara, también forma parte de la belleza. La perfección sin historia es aburrida. Él me miró, y una sonrisa lenta, que le llegaba a los ojos de un gris verdoso, asomó a sus labios. Eso mismo pienso yo de la gente. La conversación derivó, como siempre, de lo profesional a lo personal, sin esfuerzo. Hablamos de lo agotador y maravilloso que era emprender algo totalmente propio, de la extraña soledad de quien toma todas las decisiones, de nuestras madres, la suya, una maestra jubilada en Salamanca, la mía, Sofía, mi roca. Hablábamos de todo, excepto de lo que no necesitábamos hablar, de nuestros ex. Era un territorio tácitamente vedado, respetado, no por secreto, sino porque ya no definía quiénes éramos. Al final de la cena, mientras esperábamos la cuenta, Diego jugueteó con su copa de agua. El próximo jueves, dijo, sin mirarme, hay una inauguración en el Matadero, una instalación sobre memoria urbana, creo que te gustaría. Si no tienes planes, y si te apetece compañía, claro, podríamos ir, y después tomar algo por allí. No era una invitación apasionada, era una propuesta, un paso adelante, cuidadoso, respetuoso, dejando todo el espacio del mundo para un no. Miré sus manos sobre la mesa, esa mezcla de fortaleza y delicadeza. Miré sus ojos, que me miraban a mí, a Ana, no a la ex señora de Ruiz Valdés, ni a la víctima, ni a la furia, me miraban a mí. Me apetece, dije, y sonreí, una sonrisa genuina, sin peso. Suena bien. Su expresión se suavizó aún más, con un alivio que era conmovedor. Perfecto, te paso los detalles. Esa noche, de vuelta a mi piso, no el que compartí con Alejandro, sino uno nuevo, luminoso, cerca del estudio, elegido solo por mí, me senté en el silencio. No había prisa, no había ansiedad, solo la expectación tranquila de quien explora un nuevo camino, sin mapas, pero con la brújula bien calibrada, la de mi propio instinto. Unos días después, Sofía vino a comer. Había vuelto de un viaje a Costa Brava con unas amigas, llena de energía y de historias. La veía más joven, más libre, como si el haber visto como yo me rehacía le hubiera permitido, por fin, vivir solo para ella, mientras pelaba patatas para la tortilla, su tortilla, la única que valía la pena. Me miró de reojo. He oído, por casualidad, lo de la empresa de los Ruiz, dijo, con tono casual, pero yo conocía cada matiz de su voz. Sí, se acabó. Y él, Alejandro, oí algo también, algo feo. Sí, no añadí más, no hacía falta. Ella dejó el cuchillo, se secó las manos en el delantal y se acercó, me tomó la cara entre sus manos, ásperas y tiernas. Sus ojos, tan parecidos a los míos, escudriñaron mi rostro. ¿Estás bien, cariño? De verdad. La pregunta no era sobre mi negocio, ni sobre mi cuenta bancaria. Era sobre esa parte oscura y profunda donde guardamos los dolores que no se ven. Respiré hondo, y descubrí, con una claridad que me llenó de una paz profunda, que la respuesta era sincera. Estoy bien, mamá, no solo bien, estoy en paz. Ya no me duele, ya no me enfada, cuando pienso en ellos. Es como pensar en personajes de una película mala que vi hace mucho tiempo. No siento nada, y esa es la mayor victoria. Sus ojos se anegaron de lágrimas, pero eran de alegría, de un orgullo inmenso. Me abrazó con fuerza, y yo me dejé abrazar, hundiendo la nariz en su hombro, que olía a jazmín y a hogar. Lo has logrado, hija mía, susurró contra mi pelo. Te rehiciste, con tus propias manos, y eres más hermosa y más fuerte de lo que nunca fuiste. La noche de la inauguración en Matadero, me vestí con un modelo mío, uno de los primeros de Renacer,
un vestido negro, de líneas simples, pero con una costura diagonal en el torso, hecha con hilo de un rojo intenso, como una cicatriz de oro líquido. Era mi armadura, mi declaración. Diego me esperaba a la entrada. Al verme, sus ojos hicieron un recorrido rápido, apreciativo, no lascivo. Impresionante, dijo. El vestido, y tú en él. Gracias. Sonreí. No me sentí cohibida. La instalación era poderosa, áspera, llena de memoria y hormigón. Caminamos entre las salas, comentando, discutiendo puntos de vista. Nuestras conversaciones eran así, un ir y venir de ideas, un encuentro de mentes antes que de cuerpos, y era excitante, más excitante que cualquier mirada cargada de lujuria vacía. Después, en una terraza junto al río, con el perfil de Madrid iluminado ante nosotros, la conversación decayó, no incómodamente, sino como un río que se ensancha y fluye más lento. Diego jugaba con la base de su copa. A veces, dijo, mirando el agua oscura, pienso que gente como nosotros, que ha reconstruido desde cero, tiene una ventaja. ¿Cuál? Que sabemos lo que no queremos. Y eso, aunque suene negativo, es el mejor cimiento. Sabemos el valor de la honestidad, aunque duela, del respeto al espacio del otro, de no dar nada por sentado. Asentí, lo entendía perfectamente, y también sabemos lo fuertes que podemos ser. Eso da una calma extraña. No necesitas que te salven, solo que te acompañen. Él alzó su copa, por los que acompañan. Entonces, chocamos las copas. El sonido fue limpio, como un acuerdo. Más tarde, cuando me dejó en la puerta de mi edificio, no hubo intento de beso, de un avance forzado, solo una sonrisa. Ha sido una velada estupenda, Ana, y un ligero, casi imperceptible, roce de su mano en mi brazo al despedirse. Para mí también, dije, y lo sentí. Subí a mi piso. El silencio me recibió, pero ya no era el silencio de la ausencia, del vacío dejado por alguien. Era el silencio de mi propio espacio, lleno de mis cosas, mis libros, mis diseños a medio hacer. Era un silencio fértil. Me quité los zapatos, me serví un vaso de agua y me asomé al balcón. Madrid respirando allá abajo, infinita, indiferente y llena de posibilidades. Pensé en la Ana de hacía un año, rota en una cama de hospital, escuchando cómo valoraban su seguro de vida. La vi como a una extraña, a una hermana pequeña a la que había tenido que salvar. Ahora, esa Ana ya no existía. En su lugar estaba yo, más fuerte en las partes rotas, más sabia, más libre. Había cerrado la puerta de mi estudio, la puerta de mi pasado, y caminaba, sin muletas, sin miedo, hacia la luz de la calle, hacia la vida que, por fin, era solo mía. No era un final feliz de cuento, era algo mejor, un principio real, escrito con tinta indeleble por mi propia mano.